Padre amado, poderoso Rey de la Gloria, Señor, nos presentamos delante de tu presencia en esta noche, Señor. Nos presentamos delante de ti y delante de tu santísima y bendita palabra, Señor. Seas tú en esta noche refrescándonos, nutriéndonos y solidificándonos en tu palabra que es como medicina para nuestra alma, Señor. Seas tú hoy dándonos medicina, seas tú hoy refrescando nuestra alma y seas tú renovando nuestro entendimiento. Glorifícate en esta noche, Señor, que tu palabra sea dando fruto de gran manera, que la unción de enseñanza sea fluyendo para que seamos recreados. Glorifícate, oh mi entrañable amigo Espíritu Santo, y toma el control, amigo mío. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos a tomar asiento y vamos a ubicarnos en Mateo 7, Mateo capítulo 7. Versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 27. Mateo capítulo 7, del 24 al 27. La enseñanza que traigo para esta noche está titulada La prudencia y la insensatez. Dos caminos diferentes. Amén. La prudencia y la insensatez. Dos caminos diferentes. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción preciosa del Espíritu Santo. Amén. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Acá en este pasaje Jesús habla de dos hombres, uno prudente y otro insensato. Amén. Uno prudente y uno ¿qué? Insensato. Ahora quiero que vayamos a Mateo 25, versículo 1. Al versículo 13. Entonces allí en Mateo 7 estamos viendo de un hombre, de dos hombres, uno prudente y uno insensato. A ver, en ese caso la parábola habla de dos hombres que construyen. Amén. Pero el prudente edifica su casa sobre la roca y el insensato sobre la arena. Ahora vamos a ver lo que dice acá esta parábola. Acá en Mateo 25, el 1 al 13. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes, y 5 ¿qué? Insensatas. Otra vez habla del prudente y del insensato. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dos parábolas, dos enseñanzas, en donde el Señor Jesucristo habla acerca de la prudencia y de la insensatez. Amén. Entonces vamos a ver a qué Jesús hace énfasis. En la primera parábola habla acerca de cuando yo escucho la palabra y la aplico, yo vuelvo un hombre prudente. Pero cuando yo la escucho, cuando lo aplico, me vuelvo un hombre insensato. En esta segunda parábola habla acerca de qué? De calcular los gastos y mirar cómo se hace el camino del Señor. Amén. De la prudencia y de la insensatez. Ahora, ¿qué es la prudencia? La prudencia es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela. Cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución por evitar posibles daños. Es una palabra española que viene del latín prudentia, y esta del griego pronesis. Su definición es conciencia, o sea, la comprensión de la diferencia entre el bien y el mal. Y la palabra pronesis viene de proneo, que significa comprender. Amén. Entonces, cuando habla de la prudencia, está hablando de comprender, de saber discernir entre lo bueno y lo malo, de calcular antes de actuar. Amén. De juzgar y mirar y actuar de una manera justa, recta e íntegra. Es calcular. Entonces, vamos a ver esta parte vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Entonces, vamos a ver primero lo que la palabra nos habla acerca de la prudencia. Amén. Y de por qué es tan importante la prudencia en nuestras vidas como creyentes. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Entonces, mira lo interesante de esta definición. Comprender la diferencia entre el bien y el mal. Amén. Comprender, reflexionar. Por eso el prudente mira y calcula. El insensato hace las cosas y luego piensa: ah, carajo, no era así. No. La prudencia es supremamente importante. Entonces, mira lo que dicen los Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice en Hebreos 5. Porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, un hombre prudente. El hombre prudente es el que discierne entre lo bueno y lo malo. Amén. Sabe discernir. Es decir, se vuelve una persona experta en las Escrituras, no solamente de conocerlas, sino de aplicarlas, de vivirlas, de comprenderlas. Amén. Quiero que vayamos a Proverbios 2, del 2 al 12. Proverbios 2, del 2 al 12.
Proverbios 2, del 2 al 12. Dice así: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clavares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Amén. La prudencia. Amén. Mira que la prudencia, como dice acá en el versículo 3, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tú ¿qué? Tu voz. La prudencia es algo que yo busco para mi vida. Amén. Esa señora sí que la necesitamos. La señora prudencia. ¿Por qué? Porque es la que nos va a evitar de tantos problemas. Amén. Es la que nos va a llevar a discernir entre lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no. La prudencia proviene de parte de Dios. Ahora vamos a 1 Corintios 4:10. 1 Corintios 4:10. Tenemos que la prudencia, así como la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento, provienen de Dios. Y Dios la da ¿a quién? Al que la busca. Señor, hazme un hombre prudente. Pues déjame decirte que Dios te va a dar prudencia. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Amén. Y Pablo está haciendo referencia precisamente a la iglesia por causa del ministerio. Dice: ustedes son prudentes, nosotros somos insensatos. Amén. Pero no era así que fueran insensatos, sino que por amor a Cristo se hacían insensatos ante los demás. Amén. Pero la prudencia del Señor hace que tú puedas actuar correctamente y juzgar correctamente. Vamos a Tito 2, 1 y 2. Tito 2, 1 y 2. Mira lo que dice Pablo a Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Mira estas recomendaciones de Pablo a los ancianos. Estaba hablando a los pastores, a los obispos, a los que eran puestos bajo autoridad sobre las iglesias. Que fueran ¿qué? Prudentes. Amén. ¿Prudentes en qué? En su hablar. Prudentes en su actuar, prudentes en juzgar, prudentes. Amén. Prudentes. Mateo 10.
Mateo 10, versículo 16. Dice, mira las palabras del Señor Jesús, mira lo que dijo: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Se pueden prudentes como serpientes y sencillos como ¿qué? Mira que Jesús asocia la prudencia con este animalito llamado ¿qué? Serpiente. ¿Por qué Jesús asoció la prudencia con la serpiente? Porque vamos a decirte que las serpientes son prudentes en su actuar. Si tú vas viendo ese animal por donde se desplaza, va calculando los niveles de calor, de peligro. Su lengua se está moviendo no porque sea muy chismosa, sino porque está captando las olas de aire, ¿cierto? Los peligros que se estén previniendo por ahí. Entonces, esos animales son muy prudentes, por eso son animales, son de caza, amén. Y necesitan esta prudencia para poder acechar a su presa, pero también para evitar cualquier peligro. Entonces, cuando Jesús dice que seamos prudentes como serpiente, la serpiente es un animal muy prudente, amén. Y nosotros tenemos que ser prudentes. Por eso el creyente tiene que ser prudente en su hablar. Imagínese usted conociendo, buscando al Señor, y usted en medio de la calle hablando vulgaridades, y alguien lo ve, y que es que hermanito. Amén. O vas a meterte en un asunto de negocios y no oras ni buscas primero la dirección del Señor, como he visto en muchos casos, y se metió en un problema económico tremendo. ¿Pero por qué? Porque no oró. La prudencia hace que yo pueda ¿qué? Calcular los gastos. Mira las vírgenes prudentes, mira el ejemplo de ellas. Se despertaron. Antes de que de pronto se fueran a dormir, ¿qué hicieron ellas? Bueno, vamos a alistar nuestra lámpara y vamos a alistar ¿qué? Reserva de aceite. Quizás de pronto nos quedemos dormidas y ya no haya donde. Entonces vamos a alistar. La prudencia hace que tú puedas calcular y prevenir cualquier peligro, ataque o cualquier eventualidad que se presente. Amén. Pocas palabras, el prudente prepara 10 pasos antes de avanzar. Amén. Es prudente. Es prudente. Por eso cuando tú te conduces con prudencia en todos tus asuntos, déjame decirte que tú no vas a fracasar. Ni tú te vas a meter en problemas. Amén. Entonces, estas mujeres, 5 mujeres prudentes decían, bueno, vamos a alistar la lámpara, pero también vamos a alistar reserva. Las otras, no, vamos a prenderla. A dormirse. Y al otro día llegó el esposo, ay, venga, deme. La prudencia. No es que las otras eran 5 prudentes tacañas, no. Si yo les doy de mi aceite, me va a faltar a mí. Lo siento. Busquen ustedes, pues para que no les falten ni a ustedes ni a nosotros. Se llama prudencia. Pues hay gente que dice, no, es que es bien tacaño, no es que esté tacaño, es prudente. Amén. Hay veces la prudencia hace que tú realmente tomes decisiones fijas, radicales. Amén. ¿Para qué? Para evitar posibles problemas. Pero la prudencia es una virtud en gran manera que se nos demanda a nosotros los creyentes. El creyente prudente discierne y actúa con toda cautela y sabe que cada acción y decisión trae consecuencias. Por tanto, actúa sabiamente. Amén. Mira esto. Repito, el creyente prudente discierne y actúa con toda cautela y sabe que cada acción y decisión trae consecuencias. Por tanto, actúa sabiamente. Amén. ¿Actúa qué? Sabiamente. Por ejemplo, el lunes veníamos con mi esposa y nuestras niñas, ¿cierto? Salimos un rato con
esas niñas. Veníamos normal en el transporte. Bueno, mi esposa estaba atrás, nosotros estamos en los puestos de adelante por donde se suben los pasajeros. Y en el Simón Bolívar de pronto se subió un muchacho a vender maní y un poco de cosas. Entonces el conductor le dijo, no, ya la trabajaron. Es decir, ya se subió una persona a vender. No. Entonces el muchacho le dijo, pero ¿por qué me trata así? Una vez se sulfuró. Dijo, no. Entonces iba a subir a las manos y entonces el conductor se paró y dijo, no, ya la trabajaron, hermano, ya la trabajaron. Entonces él sacó un cuchillo de ahí debajo de los paquetes de maní y se fue a chuzar al muchacho, al conductor. Entonces en ese momento, claro, el otro va y saca también una varilla grande. ¿Sí? Entonces una muchacha y otros se retrocedieron atrás y pues yo estaba con mi niño. Y pues, si yo soy creyente, si yo soy cristiano, no puedo actuar como los demás. Entonces yo vi eso y lo único que fue declarar la sangre de Cristo y atar todo lo que estaba ahí. Y de inmediato el otro se bajó, se desanimó y se bajó y todo. Entonces la prudencia nos lleva a actuar como Cristo actúa, no como el hombre actúa, ¿cierto? La insensatez te va a llevar a actuar en tu carne, en tus impulsos, en tus emociones. La prudencia te lleva a actuar de la manera que Cristo necesita. Imagínate yo de pronto en mi humanidad, pues como lo va a atacar a él, yo te voy a meter para atacarlo. Pues posiblemente se gire, me chuse a mí o afecte a mi niña. Pero cuando tú actúas con prudencia y sabiduría de Dios, pues Dios te va a llevar a actuar de la manera correcta y sensata. Amén, no insensata. Entonces por eso es que el hombre prudente actúa, pero piensa antes de actuar, calcula los gastos, amén, de cada decisión y sabe que con cada decisión vienen consecuencias, por eso actúa con sabiduría. Por eso vemos grandes empresarios cristianos que actúan con prudencia y antes de realizar un negocio oran y ayunan buscando la dirección del Señor. Amén. Así debemos hacerlo en todas nuestras áreas de nuestra vida. Actuar con prudencia. Amén. Esa señora sí que la necesitamos. Ahora vamos a ver la insensatez. Esta señora que sí, santo de la gloria. Insensatez. La insensatez es la falta de buen juicio y de reflexión antes de actuar. Es la necedad. Es la falta de sentido o de razón. Esa es la insensatez. Esta viene de la palabra griega anoetos, que significa insensato. Vamos a Gálatas 3, versículo 1. Viene la palabra griega anoetos, que significa insensato. Gálatas 3, versículo 1. Mira lo que dice Gálatas 3. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia de Galacia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mira lo que le dice Pablo a los Gálatas. ¿Oh Gálatas qué? Insensatos. En pocas palabras Pablo le estaba diciendo, oh, falta de buen juicio son ustedes, falta de razón, son necios, falta de buen sentido son ustedes, tienen falta de eso, tienen falta de prudencia. ¿Por qué? Porque Pablo le estaba diciendo a los Gálatas que eran insensatos, porque habían conocido a Cristo y se dejaron fascinar por otros que venían a meterle el cuento. Amén. Entonces estaban pasando de la prudencia a la necedad. Estaban pasando del buen juicio a la falta de razón. Estaban saliendo de la cordura de Cristo a la insensatez que trae el diablo. Amén. Por ejemplo, Satanás cuando estaba en el cielo, cuando era ese querubín grande protector, era acabado de hermosura y lleno de sabiduría, dice la palabra en Ezequiel 28.
Amén. Pero dejó llenar su corazón, dejó de tener prudencia, a volverse insensato. ¿Por qué? Porque empezó a fijarse más en su exterior que en lo que tenía. Imaginen la posición que tenía Satanás. Era el sello de la perfección de Dios. Era un querubín grande, no era cualquier pelagato, era un querubín grande protector, acabado de hermosura. Había sido puesto para guardar lo más sagrado en el huerto de Dios en el cielo. Y en su insensatez, ¿qué hizo? Mirar, uy no, yo soy excelso, yo soy hermoso, no hay nadie como yo. No, yo también tengo que ser como Dios y ser alabado. Pues voy a buscar poner mi lugar ahí al ladito de Dios, pues para que también me miren a mí. Mira que la insensatez nos lleva a actuar de una manera incordial, de una manera incorrecta. Por eso es que la insensatez, cuando hay prudencia, hay temor de Dios. Cuando hay insensatez, no hay temor de Dios para nada. Se actúa y luego se piensa, ay, pero la barré. Por eso tengo que ser muy prudente. Y si soy falto de prudencia, decirle al Señor, revísteme de prudencia, hazme un hombre prudente, hazme una mujer prudente, Señor, hazme un hombre prudente. Eso estaba haciendo los Gálatas estaban entrando en la insensatez, en la imprudencia. Habían empezado bien y estaban entrando a ser esclavizados. Imagínate, ellos siendo extranjeros, conociendo a Cristo, y querían empezar a volverse a ser judíos, a que el hombre fuera circuncidado, a guardar los días, los meses, a sacrificar a una cosa, a la otra, a cumplir 613 normas, cuando solamente el Señor se había mandado a seguir a Cristo. Eso es ser uno muy insensato. Amén. Entonces, por eso es que la palabra nos demanda que yo tengo que ser prudente. Ahora, mira esto, viene también de la palabra griega moros, que significa necio. Moros. Vamos a Mateo 23, 17. Y vamos a ver por qué la palabra la llama moros, necio. Mateo 23, 17. Mateo 23, 17. Vamos a leer desde el versículo 16 para que podamos entender. Dice, ay de vosotros guías ciegos. Obviamente que el Señor está acusando a los escribas y a los fariseos. Ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, es decir, necios, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Entonces mira acá, Jesús les estaba hablando a los fariseos, que ellos eran ¿qué? Necios. Amén. Que ellos eran ¿qué? Necios. ¿Por qué? Porque ellos estaban entendiendo las cosas del Señor de una manera ¿qué? Superficial. Amén. Superficial. Por eso es que Jesús acusaba a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. ¿Por qué? Por hacer las cosas incorrectas delante del Señor. Por eso los trataba y decía insensatos, necios, duros de corazón. Venía gente enferma a los días de reposo y a ellos les importaba más darle culto al Señor que las personas fueran sanadas y liberadas. Y cuando Jesús les ministraba sanidades en los días de reposo, les decía, ¿acaso no hay 6 días para que vengan a ser sanados? ¿Y por qué en este día? Y Jesús les decía, ciegos, guías de ciegos, duros de corazón. ¿Acaso si vuestro buey o cae en un hueco no lo sacan en día de reposo? Y estos que están atados, la insensatez, la necedad hace que tu corazón se cierre hasta el punto que entre en un estado de religiosidad. La religiosidad es parte de la necedad, de la insensatez. La religiosidad hace que el corazón del hombre se vuelva ¿qué? Duro e insensible. Amén.
La necedad. ¿Qué hacía que Jesús moviera, que Dios moviera el poder suyo en la vida de Jesús? ¿Qué hacía? De que Él sintiera compasión. La compasión de Dios hace que Dios sane, que Dios libere, que Dios restaure vida. Su compasión. Amén. ¿Por qué Jesús lloró a las afueras de la tumba de Lázaro? ¿Porque le debía a Lázaro plata? ¿Se murió y no le pagó? ¿O por qué? Porque vio a Marta y a María llorando y a todos los demás amigos y conocidos de Lázaro llorando. Y dice que la palabra ahí, en Juan, que Jesús se compungió, se dolió y lloró. Y de inmediato le manda a decir: corran la piedra. Y empezó a clamar. La compasión hizo que Jesús hiciera ese milagro de resurrección, como también hizo el milagro de resurrección con el hijo de la viuda de Naín. La compasión de Dios hace que Él mueva su mano para sanar y liberar. Pero cuando hay necedad y hay insensatez, nuestro corazón se vuelve duro. Dejamos de entrar en buena razón y nos centramos en nosotros y no en los demás. Amén. Entonces, por eso es que Jesús acusaba a los fariseos y a los escribas, porque eran duros, porque juzgaban las cosas de una manera superficiales, porque para ellos era lo más importante, era lo que era sublime para los hombres, pero no realmente importante para Dios. Entonces, esta palabra griega moros la encontramos también. Vamos a Mateo 25:2. Vamos allá a Mateo 25:2. Y vamos a ver esta palabra que es necedad, que es la misma insensatez. Mateo 25:2. Que es la palabra que estamos viendo ahorita, ¿cierto? Y mira lo que dice aquí. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, o 5 necias. Amén. ¿5 qué? Necias. Entonces, cuando habla de acá, de la parábola de las 5 vírgenes, ¿por qué necio? Déjame decirte que la palabra nos habla que el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es que peca. Cuando tú sabes que hay algo que tienes que hacer y no lo haces, aún sabiendo que tienes que hacerlo, te es contado como necedad, como pecado. Esas 5 vírgenes sabían que tenían que tener la lámpara encendida y por ende tenían que tener una reserva ¿de qué? De aceite. Amén. Así es. Entonces eran necias, eran insensatas. Actuaban como ven cayendo. No tiene que calcular los gastos. Amén. Uno tiene que calcular los gastos. Ahora quiero que vayamos a Proverbios 1:7. Vamos a Proverbios 1:7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Santo. Mira lo que dice Proverbios 1:7. Es bonito. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos o necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Mira eso. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la ¿qué? Y la enseñanza. Por ejemplo, en la primera enseñanza que vimos en Mateo 7, ¿cierto? Vemos algo muy interesante. Y es que Jesús habla de que el que escucha la palabra y no la aplica es un hombre ¿qué? Insensato. Amén. ¿Es un hombre qué? Porque si la escuchaste y no la aplicaste, quiere decir que estás despreciando ¿qué? La sabiduría y la enseñanza. Amén. Es como, por ejemplo, te dieron un consejo y no lo aplicaste. ¿De qué te sirve?
Por eso la palabra habla, dice, corrige al sabio y aumentará su saber, dice un proverbio. Amén. Corrige o instruye al sabio y aumentará su saber, dice. En otro dice, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te odiará. Amén. Cuando tú buscas corregir a alguien, según como sea la persona, si es prudente o insensata, si es prudente, mirará el consejo y lo aplicará a su vida. Si es una persona insensata, pues sencillamente no lo aplicará, seguirá de largo en el mismo error. Porque es insensato, porque es necio, porque desprecia la corrección, desprecia la sabiduría y la enseñanza. Amén. Proverbios 12, versículo 15 y 16. Vamos a Proverbios 12. Y mira acá lo que les estaba diciendo. Mira acá. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es que sabio, es decir, prudente. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es que prudente. Déjame decir de que los momentos más duros es donde realmente se sabe si hay prudencia o hay insensatez. Amén. Por eso el versículo dice, el necio al punto da a conocer su ¿qué? Su ira. Mas el que no hace caso de la injuria es que prudente. Entonces la prudencia y la insensatez son dos cosas que el hombre determina en caminar. Caminar en prudencia o caminar en ¿qué? En insensatez. La prudencia y la insensatez se aplica para toda área de nuestra vida. Financiera, laboral, sentimental, familiar, ministerial, espiritual y demás. Amén. Y vamos a Efesios 5:17 y con este texto bíblico terminamos. Efesios 5:17. Mira lo que dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de ¿qué? Del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de ¿qué? Del Señor. Déjame decirte que uno entra mucho en insensatez cuando busca establecer su propia voluntad y no la voluntad del Señor. Amén. Por eso es importante nosotros estar constantemente buscando la dirección del Señor. Para cualquier asunto. Amén. Para cualquier asunto. Buscar la dirección del Señor. Porque en la dirección del Señor es donde viene la sabiduría. Porque entonces Dios te va a decir, bueno, es así. Haz esto, haz lo otro, es aquí, haz allá. Ah, bueno, sí, sí. Pero cuando tú en tu propia opinión crees hacer y crees, como dice con la palabra, que nadie se considere sabio en su propia opinión. Busca hacer las cosas, déjame decirte que entramos en muchos problemas. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El hombre insensato o necio no mide sus acciones, sino que actúa y habla con desenfreno, es decir, con un comportamiento impulsivo, sin moderación, sin orden ni sentido, sin medida. Amén. Así es, la prudencia hace que tú refrenes tu palabra, tu boca. La prudencia hace que tú refrenes tus impulsos. Amén. La prudencia, yo me acuerdo cuando empezamos con mi esposa en nuestro hogar. Yo era re imprudente. La imprudencia, la señora Prudencia todavía no había llegado a mi casa.
porque yo no calculaba los gastos, tenía mentalidad de soltero. Entonces me gastaba prácticamente todo lo de la quincena y cuando llegaba no iba para mercado, no iba para servicios. Era imprudente. Y luego, no, pues no hay para comer, no. Porque era insensato. Entonces cuando ya mi esposa empezó, no, pero eso no es así, mira. Si tú todo se gasta y luego nosotros que vamos al mercado, claro. Entonces Dios empezó a enseñarme. Hasta el punto de que primero recibía y pagaba todo, y después si quedaba algo bien, diciendo, pues, ni modo. Pero en empezar en el hogar yo era muy imprudente, muy impulsivo. No medía, no me importaba el precio, no era de los que recateaba. ¿Cuánto vale 100,000? Listo, no hay problema. Ahorita, ¿cuánto vale 100? Voy a ver hasta donde se vaya a 50 y el mismo. Claro, uno ya entra en una prudencia y dice, es la misma calidad, es lo mismo, solamente que es una competencia de precios. Entonces uno va aprendiendo, va aplicando la prudencia. Al principio, no, donde veía la fiera, no medía nada, la insensatez. Pero cuando uno va aprendiendo muchas cosas. Amén. Entonces uno va avanzando, déjame decir. Por eso la prudencia es algo que es un camino que tú tienes que aprender a caminar y así en todos los aspectos. Tienes que vivir la prudencia en tu área sentimental, familiar, laboral, económica, espiritual y demás. Ser prudente. Prudente para hablar, para actuar, para pensar. Prudencia. No la insensatez. El insensato es el que fue rápido. No piensa, habla. No calcula, actúa. Y eso es lo que uno se estrella. La prudencia calcula, mira, examina. Y en el caso de nosotros los creyentes oramos. Pedimos dirección a Dios antes de tomar cualquier decisión. No, pues Señor, pues yo la tomé y ahí usted me ayudará. No, eso no funciona así. La prudencia, yo oro y espero y luego actúo. La insensatez, actúo y luego, ¿en qué rayo me metí? Ahora, ¿cómo soluciono? Eso se llama insensatez. Entonces, por eso Jesús habló en Mateo 7 de la prudencia. Él es prudente y pues voy a construir una casa, tengo que construirla sobre una superficie seguramente firme para cualquier eventualidad. El insensato no, pues voy a construirla, lo importante es meterme ahí. Él no sabía que iba a venir vientos que soplaron y, mejor dicho, dentro de la ruina. Eso le pasa, la insensatez se actúa. La prudencia se piensa, se calcula, se medita, se pide dirección para hacer. Cuando tú miras la manera en que David actuaba con prudencia, me impacta. Y yo le compartí a mi esposa que día que como David para cualquier cosa consultaba al Señor. Señor, ¿iré contra este rey? ¿Sí o no? Sí, vale. O no, vale. Señor, ¿me darás victoria contra este rey? ¿Sí o no? David para todo consultaba a Dios. Déjame decirte que se llama ser prudente. Porque David consultaba a Dios para cualquier asunto. Señor, ¿hago esto o no hago esto? Eso se llama prudencia. Eso se llama prudencia. Amén. Y no se actúa antes de que venga la respuesta. Cuando tú miras la vida de David como rey, David no se movía sin antes buscar la dirección del Señor. No iban a confrontar ningún rey sin antes pedirle consulta a Dios. Dios, ¿nos dará victoria? Y si no vas a dar victoria, ¿qué tenemos que hacer? Porque déjame decirte que en momentos que Dios venía a los reyes les decía, quédense quietos, o rodéenlos por tal lado, o encuéntrenlos en tal lugar, o sacrifíquenme aquí esto, o hagan aquí, o hagan allá. Eso se llama prudencia. La prudencia hace que tú vayas a buscar la dirección y el favor de Dios antes de hacer, antes de hablar y antes de actuar. Por eso veíamos ahí ahorita en Efesios 5:17, quitemos la insensatez y seamos entendidos de cuál es la buena voluntad del Señor. Amén. No pensemos en hacer las cosas. No busquemos nosotros en nuestra opinión. Hay gente que se asocia con otros pensando que tiene buena carisma, o ese es de la plata. No. Busca el favor de Dios, busca la directriz del Señor.
es el mejor camino, la prudencia. Amén. Mis hermanos, esta era la palabra que traía para ustedes en esta noche, acerca de estos dos caminos, que ambos son diferentes, la prudencia y la insensatez. La prudencia nos lleva a actuar, a pensar con cordura. La insensatez nos lleva a actuar de una manera desenfrenada, sin medición, solamente acarreando las consecuencias. Es como Jesús nos dejó, que seamos prudentes como serpientes y sencillos como ¿qué? Palomas. Entonces, atendamos a esto que el Señor nos ha enseñado, para que nosotros, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar y demás, podamos ver favor de Dios y no derrota y no fracaso. Amén. Vamos a ponernos en pie.